Bienvenidos a un nuevo episodio de CMQ Televisión. En nuestra segunda jornada de actividades en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara se llevó a cabo la inauguración del stand de nuestra institución, el stand número J15. El acto fue presidido por el doctor Raimundo César Martínez García, presidente del Colegio Mexiquense, quien estuvo acompañado por la doctora Mercedes Portilla Luja, secretaria de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma del Estado de México. Además, estuvo acompañado por el doctor Roberto Arias de la Mora, presidente del Colegio de Jalisco, y la doctora Margarita Vázquez Montaño, quien es coordinadora de investigación de nuestra institución. Estuvieron también acompañados por el doctor Miguel Adolfo Guajardo Mendoza, secretario general del Colegio Mexiquense. Es importante que les comparta que en el área internacional de la feria, el doctor Raimundo César Martínez García, presidente del Colegio Mexiquense, ofreció una interesante charla sobre los códices prehispánicos y los códices de tradición indígena. En esta conferencia, el doctor precisó la importante labor que realiza el Colegio Mexiquense en materia de difusión y divulgación de estos documentos. Aquí les presentamos un resumen de estas actividades. Contentos de tener esta conferencia a cargo del doctor Raimundo César Martínez García, quien además de ser profesor investigador en nuestra institución es nuestro presidente. La conferencia está titulada Los códices facsimilares y su importancia para la historia indígena. A lo mejor ustedes ya los han visto, son parte de esa iconografía, parte de esos documentos pintados, pues persisten en la iconografía que todavía hoy es importante para los mexicanos. ¿Quién no ha ido al Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México y visto en sus muros, en lo alto de sus muros, una tira que está ahí representada, es la tira de la peregrinación o Códice Boturini, donde se habla de la peregrinación, del migrar de los mexicas desde Aztlán hasta la Cuenca de México? Recordarán esas escenas importantes para la historia mexica. Otro elemento iconográfico que proviene de los códices es pues nuestro escudo nacional. Esto quiere decir que estamos familiarizados con imágenes que provienen de esos antiguos documentos que los primeros europeos que arribaron a estas tierras, cuando los conocieron, los equipararon a sus propios libros. Es decir, decían, ellos tienen pinturas, les llamaban pinturas, no les llamaban códices, libros de caracteres, y en esos documentos, con esos documentos comunican muchas cosas, comunican todo lo que quieren comunicar. De hecho, estos españoles, en el momento de la conquista, los aprovecharon para conocer el territorio y para poder avanzar en él. El término códice, en realidad aplicado a estos documentos pintados del México antiguo, se empezó a nombrar así, pues ya a mediados del siglo, la segunda mitad del siglo XIX. Antes de esto, quizás solo Alejandro von Humboldt había hablado de esos documentos como códices de vez en cuando, ¿no? Pero se generaliza el uso del término en la segunda mitad del siglo XIX. En Mesoamérica hubo distintos sistemas de registro del pensamiento. Algunos que los lingüistas denominan glotográficos, es decir, donde se plasma por medio de signos visuales una lengua en particular. Hubo varios sistemas de ese tipo. Estoy hablando, por ejemplo, de la escritura maya, que ha sido descifrada, de la escritura epiolmeca, todavía más antigua, y de algunas escrituras de Monte Albán, porque Monte Albán tuvo varios tipos de escritura a lo largo de su historia.
Dicho esto, pues los documentos que nosotros conocemos de aquel periodo prehispánico, pues son alrededor de 15 documentos prehispánicos que sobrevivieron a la conquista, después de que debieron existir bibliotecas enormes. Cada señorío que se respetara, cada señorío importante, tenía grandes bibliotecas. La más grande de la Cuenca de México estaba en Texcoco, y bueno, todo esto producto de las vicisitudes de la conquista, de las guerras, y también de la apreciación de los documentos como de contenido idolátrico. Muchos fueron destruidos, o en siglos posteriores, ¿no?, también se fueron deteriorando. Entonces, por eso hablamos de 15 documentos prehispánicos, de los cuales me referiré muy rápidamente a 3 grupos. Hay son 6 documentos de la Mixteca Alta, los códices mixtecos, de carácter que lo que consignan son la historia y la genealogía de estos señoríos de la Mixteca Alta. Tenemos otros 5 que son, los llamamos del grupo Borgia. Son documentos mánticos adivinatorios que registraron la cuenta sagrada de 260 días. Ellos tenían una cuenta de 260 días que combinaba 13 numerales con 20 signos, y lo usaban como un tarot prehispánico, digamos así. Era para adivinar qué les gusta, la suerte del individuo. Cuando alguien nacía, nació en tal día, y veían ahí la suerte que había de tener en su vida. Voy a salir de viaje, ¿cuándo será más propicio? Y veían también en esa tabla. Me voy a casar, entonces, ¿qué fecha de nacimiento tiene mi futura esposa? Tal fecha. ¿Y cuál es la mía? Y luego hacían combinaciones para ver si esa unión era factible o no. Pues para eso servía esa cuenta que registraba el calendario adivinatorio de 260 días, y era sumamente extendida en toda Mesoamérica, el área maya, Oaxaca, centro de México, y ahí sí era algo que consultaban los macehuales, la gente del pueblo, constantemente. O sea, iba con los sacerdotes para recibir este mensaje, ¿no?, de los augurios, o conocer sobre el futuro, en fin. Y finalmente los códices mayas también, que tienen la cuenta adivinatoria de 260 días, pero también tienen algunos de ellos, como el Dresde, pues tablas sobre el movimiento tablas de eclipses, y también registraron el movimiento del planeta Venus, que para muchos pueblos mesoamericanos fue muy importante. Entonces ahí estamos hablando de 4 documentos: el Códice Madrid, el Códice París, el Códice Dresde, además de otro documento que recientemente se encontró, recientemente en el siglo XX, y que los análisis de materiales que ahora se pueden hacer a estos documentos ha permitido saber que en efecto es un documento prehispánico, y quizá el más antiguo que se conoce es el Códice Maya de México. Antes le decían el Códice Grolier, y teníamos dudas porque tiene una iconografía muy rara, ¿no?, para los otros códices mayas que conocemos, pero ya los estudios de materiales y los estudios del documento pues han dejado ver que sí es un documento auténtico. ¿Quiénes elaboraban esto? Pues brevemente, quienes elaboraban esto eran en la tradición náhuatl, los tlacuilos, los pintores de los distintos señoríos mesoamericanos. Este arte de pintar pues está presente quizá desde los olmecas. No hay evidencia de los olmecas, pero viendo que ellos ya tenían mensajes pictográficos que grababan en roca, no es inverosímil que también lo hicieran sobre soportes móviles. Es la característica del códice, que se equipara a nuestros libros, en el sentido de que permite el registro de informaciones, pero además permite que éstas se transporten, ¿no? Eso es algo que puedes llevar para acá, para allá. Donde tenemos sin duda ya la certeza del empleo de los códices es con los mayas. Hay en el periodo clásico maya escenas pintadas en murales y también en vasijas, donde se ve al lado siempre del señor, del gobernante, está el escriba. Y el escriba pues ya está precisamente con el pincel ahí
sobre las láminas de Amate pintando, ¿no? Están las escenas y curiosamente tienen tapas de piel de jaguar, ¿no? En fin, se producen muchos códices. De los códices coloniales hay cientos, de los otros solo 15, pero de los coloniales hay cientos, cientos de documentos y están en México y en el mundo, ¿no? Algunos en recintos como la colección más grande en México está en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, también en el Archivo General de la Nación, en algunos archivos estatales, también en pueblos que los conservan, que los atesoran desde que fueron creados. Una parte de esos documentos están ahí, propiamente en los pueblos que los generaron, muchos en Europa y Estados Unidos, donde salieron desde épocas tempranas, la mayoría, como regalos dignos de reyes, que fueron entregados, o de papas, ¿no? También el Papa tiene algunos, nos devolvió uno, el Códice Badiano, se recuerda a Juan Pablo II bajando del avión, cuando se restauran las relaciones con el Vaticano, lo invitan a México, y baja y le entrega al presidente un libro, era el Códice de la Cruz Badiano. Bueno, están regados en todo el mundo y estos documentos pues son importantísimos para el estudio del devenir de los pueblos indígenas de ayer y hoy. El Colegio Mexiquense que en el año 1992 inició a lo grande publicando el documento que ven aquí abajo, es el Códice Techaloyan García Granados, una tira de 6.8 metros. Es un documento colonial tardío, pues que nos habla de una muy sui generis historia de Tenochtitlan y de México Tenochtitlan y de México Tlatelolco. Es un documento de finales del siglo XVII y bueno, fue ese nuestro primer documento, pero fue parte de un proyecto más ambicioso, en principio de publicar los códices Techaloyan, estos documentos que hablan sobre las tierras y una memoria local de muchos pueblos de indios y sujetos de pueblos de indios también del periodo colonial. Entonces son documentos que si no tuviéramos eso para muchos pueblos no tendríamos nada. Fue un momento en que la escritura renació en muchas de las comunidades con documentos como los documentos Techaloyan y también con los títulos primordiales. Entonces el colegio ha publicado también el Códice de San Pedro Tototepec. El Códice de San Pedro se encuentra en la comunidad de San Pedro Tototepec y nosotros lo dimos a conocer, ¿no? Se consiguió la autorización para darlo a conocer en una comunidad en el Valle de Toluca. También el Techaloyan de San Francisco Xonacatlán, el de Tepezoyuca y Acazulco en la zona de la Marquesa, y bueno, tenemos algunos más en proceso, ¿no? Ahí sí, para no dejar en la injusticia a nuestros documentos, hemos publicado además otros de origen otomí, otros códices de origen otomí y náhuatl, que como son el Códice de Tepetlaostoc, de la zona del oriente del Estado de México, el Códice de Tlacotepec en el Valle de Toluca, un pleito entre un náhuatl y un matlatzinca por unos magueyales. Bueno, por eso tener magueyales y la cantidad que ellos lo tenían, se estaban disputando en realidad tierras muy amplias, ¿no? Que lo importante es que estaban sembradas de magueyes y eso era riqueza. En fin, el Códice de Tlacotepec, el Códice Jiquipilco-Temuaya, a lo mejor conocen el centro ceremonial otomí por esa región, no era la misma jurisdicción del periodo colonial, pero es por esa zona. Los códices de Cutzio y Huetamo son códices otomíes, pero de la región michoacana. El mapa de Sigüenza, que habla sobre la peregrinación de los mexicas, todo el centro de México. El Códice de Jilotepec, un códice otomí, de los pocos códices otomíes que hay, ¿no? El mapa de Ostoticpac, de la zona del Texcoco también. Los mapas pictográficos de Sinacantepec, lugar donde está el Colegio Mexiquense, ¿no? En Sinacantepec.
la pintura de Tecpatepec, que es actual estado de Hidalgo, y el Códice Mexicano es una obra de las más importantes referentes a la historia mexica. Los 5 códices, además de estos, tenemos otros 5 códices restantes que son los documentos Techialoyan, que ya he mencionado, el de Huixquilucan, San Pedro Tototepec, San Francisco Xonacatlán, Santa María Tepezoyucan y San Jerónimo Cazulco. Y también, afortunadamente, pues en el códice, en el Colegio Mexiquense, cada uno de estos documentos viene acompañado de una muy profunda investigación sobre el documento. Eso es muy importante, porque pues, alguien puede tener el documento y dice, pues qué bonito, ¿no? Qué bonito está, sus pinturas, pero ¿qué dice? ¿Qué comunica? ¿Por qué se hizo? ¿Cómo puedo yo retomarlo para decir algo sobre la historia de mi localidad? O si soy historiador, ¿cómo puedo aprovecharlo como una fuente para la historia? Pues hacemos un análisis filológico, un estudio histórico de los documentos para que sean no solo asequibles, sino comprensibles para el público. Ese es el valor también adicional de publicar estos facsimilares con estos estudios que los acompañan. Les platicaba yo al inicio que es una tradición editorial la publicación de códices, y siendo así también hemos sido un foro, un espacio de discusión sobre estos manuscritos, lo cual ha dado pie a la publicación de libros que compendian estudios especializados sobre los códices. Menciono obras como De Tlacuilos y Escribanos, estudios sobre los documentos indígenas coloniales del centro de México, libros y escrituras de tradición indígena, los códices mesoamericanos, registros de religión, política y sociedad, también piedras y papeles, vestigios del pasado, el arte de escribir, el centro de México, del posclásico del siglo XVII. Pues todos estos libros que ojalá que pasen a nuestro stand y los conozcan, los ojeen, a ver si les interesan, pues son documentos que aportan en el entendimiento, en la comprensión, en el desciframiento de la escritura del México antiguo, ¿no? Y bueno, con esto yo concluiría mi participación, invitándolos a conocer no solo nuestro stand del día de hoy, sino también acercarse a la página electrónica del Colegio Mexiquense, donde sobre estos y otros temas pueden encontrar información asequible. También una buena parte de nuestras publicaciones también se descargan gratuitamente. Entonces la página es www.cmq.edu.mx, y si quieren ver como las noticias día a día, pues nuestro Facebook, que estamos ahí muy activos. Recuerde que puede seguirnos a través de nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro canal de YouTube para que esté atento de todas las actividades que realiza esta institución en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Soy Cecilia Pineda y nos vemos en la próxima.